Para mí los soldados rusos son basura. Hay muchos soldados rusos que son movilizados, muchos reservistas y demás, que están obligados a servir y a pelear. En el brutal frente de batalla entre Rusia y Ucrania, miles de historias confluyen. Algunas comienzan en el mismo territorio donde la devastadora guerra se ha hecho presente, y otras a miles de kilómetros de distancia, pero todas terminan en el mismo lugar, en las frías trincheras, tapadas de barro y rodeadas de explosiones. El olor a pólvora y el miedo a la muerte es igual para todos. El hambre, el dolor y los obstáculos constantes se han convertido en algo cotidiano. Mientras tanto, el objetivo parece estar cada vez más lejos. No importa si se trata de soldados comprometidos plenamente con la causa o arrepentidos de lo que han hecho. La última certeza que comparten es que aquí no hay ganadores. En este nuevo video de Mundo de Armas, vamos a sumergirnos en las experiencias de todos estos combatientes que siguen dando batalla en una guerra sin fin, en la que el objetivo es uno: sobrevivir. De nuestra posición, por ejemplo, hemos perdido 2 personas. Y heridos casi todos. Si no matas tú, te matan ellos. Mientras las imágenes de tanques deambulando por ciudades en ruinas o feroces bombardeos dan la vuelta al mundo, el escenario de batalla en Ucrania muestra una cara mucho más compleja cuando nos enfocamos en los soldados. Después de casi 3 años de guerra, todos los combatientes enfrentan un agotamiento profundo. Están lejos de sus hogares, sometidos a una tensión constante y a menudo enfrentando condiciones extremas. Muchos de los miembros de las Fuerzas Armadas de Kiev decidieron unirse en 2022 motivados por el patriotismo y un gran sentimiento de deber hacia su país. Ese fue el caso, por ejemplo, de Nazar Kuzmin y su hermano Taras, quienes nacieron en suelo ucraniano pero se encontraban viviendo en Argentina cuando estalló la invasión rusa. A pesar de la distancia que los separaba, el cariño por sus raíces los llevó a embarcarse en una desafiante aventura para defender su tierra. Y nosotros estuvimos ahí de voluntarios como 4 meses luchando. No cobramos ni un centavo, nada. Porque yo vine a luchar no por plata, yo vine a luchar por mi país, así que no me importaba eso. Mientras que tenía algo para comer y tenía ropa, armas, ya está. Al igual que estos hermanos, muchos otros ucranianos viviendo en el exterior tomaron la decisión de regresar a su país y tomar las armas frente a los rusos. Gracias a ellos y a todos los ciudadanos que compartieron el mismo entusiasmo por alistarse, las tropas de Kiev crecieron rápidamente. En los primeros meses de la guerra, las oficinas de reclutamiento estaban desbordadas de personas queriendo unirse. Incluso hubo más voluntarios que plazas disponibles en las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las fuerzas territoriales. No obstante, como muchos de los nuevos combatientes no tenían experiencia militar previa, fueron sometidos a programas de entrenamiento en los que se les enseñó habilidades fundamentales como el manejo de armamento, tácticas básicas y el uso de drones. Sin embargo, el desgaste prolongado de la guerra, la falta de recursos y los constantes desafíos para mantenerse con vida ha reducido la moral de los flamantes soldados. Cuando estás en misiones de combate hay más heridas de combate, de metrallas, quemaduras, heridas de bala, así como fracturas de hueso, especialmente cuando sacas a alguien de los escombros. Estando ahí, aparecen enfermedades más somáticas como hipertensión, enfermedades crónicas en periodos de exacerbación y todo eso. Un ejemplo frecuente para graficar la vida diaria en los combates es el denominado pie de trinchera, un problema que muchos de los militares sufren de manera cotidiana. Se trata de heridas menores que a raíz de la constante exposición a la humedad, el frío y la falta de higiene por tiempo prolongado, termina por convertirse en una infección que puede traer mayores complicaciones. Normalmente no tienen la posibilidad de secar sus botas o cambiarse la ropa interior,
ya que en momentos en los que son tomados por sorpresa por el enemigo, se debe huir lo más rápido posible, dejando atrás todas sus pertenencias. Ahora bien, pese a la decreciente motivación que este tipo de situaciones ha provocado, aún hay muchas personas que quieren luchar por Ucrania. Y no solamente por ser ciudadanos y querer proteger a su pueblo. Es que a lo largo del conflicto, cientos de soldados de diferentes países se han sumado a la defensa de la nación invadida por Rusia. Personas de cualquier parte del mundo y sin conocimiento de la guerra, pero convencidos de que es necesario luchar por Kiev y acabar con este brutal conflicto. Me topé con hombres que tenían entre 50 y 60 años. Personas que estaban en el frente que nunca habían tocado un arma antes. Vinieron a ser militares en la guerra. Y eran historiadores, cinematógrafos. Eran personas que en su vida tenían idea de que era un arma. Y ahí estaban. Este joven soldado oriundo de Colombia es uno de los tantos que ha encontrado en suelo ucraniano su oportunidad de servir. Tras prepararse en su país, decidió viajar al otro lado del mundo para poner en práctica sus conocimientos y defender sus ideales, más allá de cualquier crítica que pudiera recibir por esto. Se entiende que un mercenario es una persona que trabaja para una PMC, una Private Military Company. Yo trabajo directamente con el ejército regular. Trabajo para el ejército y no me molesta que me digan lo que quieran. Pueden decir lo que ellos deseen, yo voy a seguir estando acá, voy a seguir firme, haciendo lo que creo correcto que es. Y si algún día voy a morir por el poder de mis convicciones. Así que pueden llamarme como quieran. No hay dudas de que esta convicción a la cual se refiere el soldado colombiano lo ha llevado a enfrentar grandes peligros. Lejos de sumarse a una fuerza abrumadoramente superior al enemigo, se ha encontrado con enormes deficiencias y la falta de herramientas para llevar a cabo su trabajo. La escasez de municiones o incluso el armamento, muchas veces provisto por aliados de la OTAN que se demoran en las entregas, es una problemática común en el conflicto. Además, el enemigo cuenta con un arsenal mucho más amplio que permite presionar constantemente a estas tropas defensivas. En este caso, el joven lo ejemplificó con un asedio sufrido por parte de artillería rival sobre una posición que intentaban asegurar cerca del frente de batalla. Los rusos usan drones térmicos en la noche y claro, ellos ya tenían seriedad la posición. Por eso tan preciso el mortero. Entonces empezaron a dispararnos y nosotros empezamos a correr los 500 metros hacia el búnker de vuelta, porque eran o 500 metros o los otros 2 kilómetros que faltaban hacia la posición. A pesar de los peligros, el combatiente colombiano no ha desistido en su deseo de contribuir a la causa ucraniana. Y no es el único. Representantes de múltiples naciones se suman constantemente al esfuerzo bélico de Kiev, conformando la llamada Legión Extranjera, una pieza clave de la lucha contra las fuerzas de Moscú. Aquí, un militar español cuenta su propia experiencia al incorporarse a las tropas ucranianas en medio de los salvajes enfrentamientos. Lleva 7 días al frente, 2 a una posición defensiva a 10 kilómetros del frente, para dormir, pues darte una ducha de agua caliente, comer en condiciones. Porque en el frente duermes poco y mal. Nada. Y comer, nada. O sea, nos llevamos chocolatina. Este soldado es un experimentado combatiente que ha luchado en guerras en Irak y Somalia y decidió sumarse al conflicto en Ucrania para contribuir con los demás voluntarios extranjeros. Durante su despliegue, contribuyó a la preparación de tropas y dirigió operaciones en las zonas de conflicto, donde aseguró haber sido testigo de una verdadera carnicería. Yo he visto cadáveres por los suelos, he visto ancianos, he visto niños. Hablamos de civiles. Claro, sí, claro, no podíamos, no se atrevían a recogerlos porque bombardeaban. O sea, la gente que se arriesgaba a cogerlos, pues son gente civil, sin protección de armamento. Claro. Entonces ahí vi un poco los dientes al ahí vi que era una sangría. Finalmente, Astray también dejó entrever que más allá de la entrega de las tropas que llegan desde otras naciones, con el deseo de sumar su aporte a la causa, muchas veces son las que deben enfrentar la peor parte. La Legión Internacional la mandan donde más falta hace. Es como la Legión Española, la fuerza de choque. Somos carnaza, hablando mal y pronto. Hablando mal porque no debería decirlo, pero en primera línea estamos los extranjeros. De todas maneras, eso no ha desmotivado a otros soldados con el deseo de sumarse a las fuerzas ucranianas en esta lucha. A decir verdad, existen otros casos de militares extranjeros, como el colombiano Oscar Pérez, que se han mostrado positivos respecto del compañerismo y los logros en el campo. Ha sido muy bonito conocer personas nuevas,
Personas que te lo dicen, dan la vida por ti sin conocerte. En la zona en donde estoy se ha recuperado territorio de a poco, pero se está avanzando, se está recuperando territorio. Esto deja en claro que cada individuo puede tener diferentes miradas sobre el conflicto según su experiencia personal. Pero eso no quita que todos se están enfrentando a la muerte. No importa si algunos han estado más cerca o más lejos. Tampoco si unos se encuentran mejor preparados que los otros. Cada acción trae aparejada la respuesta de un feroz enemigo y el miedo es inevitable. Un voluntario que llegó desde Argentina puede explicarlo con su paso por el frente. Junto a su pelotón, consiguieron poner en funcionamiento equipos para inutilizar a los drones rusos. Pero pronto, los combatientes de Moscú se las ingeniaron para utilizar esa táctica en su contra. A medida que iba avanzando el dron, el operador da las posiciones a la artillería, por donde va avanzando el dron. Una vez que el dron sufre un desperfecto en el aire, pasa la información a lo que es artillería. Y artillería elimina toda esa zona. Realmente lo siento que no había forma de estar tranquilo. Si los soldados no eliminaban a los drones rusos, estos podrían encontrarlos y pronto estarían bajo el fuego enemigo. Pero si los destruían, de todas maneras corrían el riesgo de revelar su posición y convertirse en el objetivo de una lluvia de proyectiles. Debían aprender a convivir con la amenaza constante, aunque a veces significara tener que pensar en un plan dramático o quitarse la vida para no terminar como prisioneros. Ya estaba pensado, ya estaba pensado. Eso ya estaba decidido. Si a mí me llegaba a pasar o tenía una situación en donde yo pueda caer en manos del enemigo o morir quemado, yo iba a hacer eso. Llegado a este punto, debemos entender que el terror capaz de provocar este tipo de determinaciones en un combatiente no es exclusivo de un solo bando. El sufrimiento que se vive en el frente de batalla es el mismo sin importar la bandera que lleven en el uniforme. Incluso, los testimonios de las tropas rusas son igualmente terribles, sobre todo marcando una postura muy diferente a la que trata de imponer el presidente Vladimir Putin en los medios. From our side, we have huge losses, but equipment, sergeants, officers, soldiers, and equipment, a lot has been lost here, and we want to stop. Estos soldados de Moscú, que se convirtieron en prisioneros de las fuerzas ucranianas, compartieron su mirada sobre el conflicto y arremetieron contra el mandatario del Kremlin, asegurando que se vieron obligados a combatir en una guerra a la que no le encuentran sentido. People are dying, children are dying, old people, old men and women and children are dying here, dying for nothing. Because of some Putin who keeps telling lies. He told the whole world that there are no conscripts, but you see us, 5 conscripts here who just want to get home. We just want to return home, and we just, we were forced to come to Ukraine. Los mismos soldados buscaron disculparse con el pueblo ucraniano, expresando su arrepentimiento por las muertes causadas y pidiendo el perdón de sus vecinos. Casos como este se han repetido, destacando la violencia que se vive en el frente y el deseo de poder regresar a sus hogares. Además, se ha buscado advertir a los rusos que no se sumen al ejército, porque eso solo los llevará por un brutal camino hacia una muerte en vano. Desde Moscú, se ha visto a estos militares como desertores y traidores a su patria, como el caso de Pavel Filatiev. Aquí están mis papeles, mi cartilla militar rusa, basura. Amo a Rusia y a mis compatriotas rusos, pero Putin y el gobierno no son Rusia. Putin, vete al infierno. Este soldado renunció a su puesto luego de ver el sufrimiento de propios y ajenos en primera persona. Avergonzado de haber sido parte de la maquinaria de la muerte en un violento conflicto, que no tiene ganadores, pero cada vez son más los que están perdiendo, decidió dar un paso al costado y buscar nuevos horizontes. Los rusos y los ucranianos nos matábamos entre nosotros, pero también matábamos civiles, muchos civiles. No podía aceptar lo que estaba pasando. Íbamos a un pueblo y lo destruíamos todo. Ahora pretende concientizar al mundo sobre lo que ocurre
y se ha vuelto uno de los grandes críticos de su propio país, particularmente del gobierno encabezado por Vladimir Putin, que al escuchar las declaraciones de Filatiev, rápidamente fue detrás de él. Solo quiero que la gente vea la verdad y los hechos. Cuando encienda la televisión oirán a Rusia decir que está librando a Ucrania de los nazis. Me he enterado de que mi mando ha pedido una condena de 15 años contra mí, acusándome de difamar al ejército. Fue una razón suficiente para huir. Me convertí en una amenaza para ellos. Esto nos demuestra que los soldados que día tras día luchan por asesinarse entre sí tienen mucho más en común de lo que se imaginan. Ambas fuerzas están convencidas de que se encuentran peleando una guerra sin sentido, donde las muertes se acumulan y personas inocentes se convierten en víctimas silenciosas del terror. Si todo continúa de la misma manera, las cifras de bajas serán incalculables, tanto en las filas de los ejércitos como entre los civiles. No obstante, pese a las advertencias que llegan desde cada rincón, la contienda aún parece estar muy lejos de su final. Ahora sí, luego de haber conocido el testimonio de los protagonistas de este brutal conflicto, ha llegado el momento de despedirnos. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo video de Mundo de Armas.